Buenas tardes para toda la audiencia del departamento del Casanare. El día de ayer el Tribunal Superior revoca la decisión que inicialmente condenaba al señor, al ex concejal Nelson Figueroa y a Henry Danilo Ávila Mota por la presunta participación en una estafa agravada tipo masa y que le había valido una pena de 132 meses, es decir, 11 años, un mes. Y de hecho, pues él ya la estaba pagando en la cárcel La Picota. La apelación que planteamos, porque la defensa a cargo de Nelson Figueroa estaba por quien les habla, y la de Henry Danilo Ávila Mota por parte del abogado Javier Núñez, es quien también hizo unos aportes valiosos con los argumentos que necesariamente pues acogió la magistratura. Básicamente lo que se indicó es que no se había demostrado que había un medio engañoso, un medio fraudulento, no había un ardid, una trampa, sino que por el contrario, pues todo había sido una actividad de autogestión consentida por todos y cada una de las presuntas víctimas, las más de 350 familias. Hablemos un poco de pues cómo fue esa defensa por parte de ustedes y qué fue lo que como tal la magistrada pues dio para absolverlo. Básicamente la magistratura acoge los siguientes argumentos que planteamos. En primer lugar, si bien en un principio se compró un terreno al menos de 10 hectáreas por parte de los acusados, pues ese terreno con el paso del tiempo fue objeto de la limitación al derecho de dominio, producto de la extinción de dominio de ese predio por parte de la Fiscalía. Pero esa extinción de dominio fue muy posterior a la compra, ¿sí? Es decir, si ellos hubiesen sabido que ese bien era objeto de extinción de dominio, pues necesariamente no lo compran porque todo aparece en el folio de matrícula inmobiliaria. Como eso no sucedió, compran ese terreno, aparece luego con el tiempo, le registran esa anotación y no pueden construir en ese terreno de 10 hectáreas. Luego ellos, para conjurar, para solucionar ese asunto, los acusados adquieren un segundo predio de al menos 4 hectáreas y media para ubicar esas 350 familias. Y es allí donde, de acuerdo a lo que obra al interior del juicio, los elementos de prueba indican que efectivamente ellos tenían que pagar por plazos ese dinero, pero antes de que se cumplieran ese plazo, el señor Ulises, quien vendió el terreno, pues lo invade y accede a él. Los acusados tienen que iniciar una querella policiva para sacarlo del terreno y finalmente les es devuelto a los compradores. Es decir, ya iban 2 terrenos y al menos 3 o 5 años que no habían podido iniciar el proyecto. Entonces, la magistratura lo que indicó es que este problema era eminentemente del derecho civil, era un problema contractual, un problema de contratos y no del derecho penal, porque no se había demostrado que las actividades por las cuales se acusaba se demostrara que hubiese un engaño o una trampa por parte de ellos. Al contrario, algunas de las víctimas que concurrieron al juicio y los testigos de la defensa revelaron que eso era un proyecto de autogestión. ¿Qué significa eso? Que todos comunalmente, todos trabajaron por un bien común, decidían qué lote comprar, cómo pagarlo, a cuántas cuotas y dónde iba a ser el proyecto y luego dónde iban a solicitar los permisos. Es decir, era una actividad que fue conjunta, mancomunada. Entre la entidad y la comunidad. Sin embargo, ¿por qué gran parte de estas familias, 350 familias, no estaban de acuerdo y se sentían de cierta manera estafadas? Ya. Dentro del proceso también se probó que muchas de las presuntas víctimas no eran víctimas directas, es decir, no eran las que originalmente habían acudido y habían comprado el terreno o lo habían pagado, sino que esas personas le habían vendido a otras y esas personas a otras. Es decir, había una cadena de presuntas víctimas que puede que entre ellos hayan habido malos negocios y al final entonces por eso es que también salen a relucir otras situaciones pues que no venían al caso del derecho penal. Lo cierto es que las víctimas, por ejemplo, entre ellas la actual presidenta de la Junta de Acción Comunal de las Heliconias, es muy clara en indicar que a ella nunca le prometieron, y a algunas de las víctimas nunca les prometieron que les iban a dar
subsidios. Por el contrario, lo que le dijeron es, si usted cumple los requisitos, pues va a la gobernación, va a las entidades respectivas, se postula y adquiere el beneficio, el subsidio. No que los acusados le hayan dicho, yo le voy a asegurar un subsidio de vivienda. Además que esto era en palabras, o habían también documentos que demostraran pues toda esta situación. Sí, claro, o sea, no fueron solamente pruebas testimoniales, no fueron solamente testigos literalmente de carne y hueso, sino también fueron documentos, es decir, hay abundantes pruebas documentales de lo que yo le estoy mencionando, o sea, era tan fácil poder determinar esa trazabilidad de la compra, la fecha de compra del predio, y luego era fácil determinar cuándo fue que se dio la extinción de dominio de ese predio. ¿Sí? Es algo sencillo, es solamente sacar el registro de instrumentos públicos y ahí se ve, como de hecho se compartió en juicio oral, se indica una fecha donde se compró el predio y muy posterior aparece la anotación de la Fiscalía General de la Nación. Y luego de eso aparecen los contratos donde Henry Danilo Ávila Mota, Nelson Figueroa, compran, hacen una promesa de compraventa de nuevos predios y esos documentos también se aportaron. Los pagos efectuados también se aportaron. Entonces había una total credibilidad sobre que finalmente ellos, un estafador normal, un estafador genuino, pues no intentaría resarcir el presunto daño, no intentaría buscar nuevos predios para conjurar esa situación. Ellos, por el contrario, sí lo hicieron. Hay que decirle a toda la comunidad que denunció, a toda la comunidad que se vio afectada en esta situación, porque así también mismo pues ellos denunciaron en busca de una justicia, porque perdieron también dinero, el tiempo. Usted mismo mencionaba que hubo retrasos en todo este proceso. Sí, entonces el mensaje el mensaje es claro, el mensaje es el siguiente, lo dice la sentencia y también se planteó al interior del juicio oral. El derecho penal no es el único instrumento ni va a ser el instrumento más idóneo para solucionar problemas como estos. ¿Cuál es el elemento o el instrumento más idóneo, más eficaz para solucionar problemas como estos? El derecho civil. O sea, acá si hubo un incumplimiento de contratos, pues ¿por qué utilizar la cárcel? ¿Por qué utilizar la privación de la libertad para hacer cumplir un contrato? ¿O por qué tratar de demostrar una estafa cuando nunca se dieron esos elementos? El mensaje es alentador para las víctimas en el sentido de que pueden acudir a la jurisdicción civil, ¿sí? Porque el derecho penal no les va a solucionar todos los problemas a la sociedad, ¿sí? De hecho, el derecho penal es el último recurso que se utiliza para solucionar desviaciones de conductas, problemas al interior de la sociedad. Por eso se indica en la sentencia que la solución no es el derecho penal, no es privar de la libertad a una persona cuando no se demostró o no se derrumbó o no se destruyó su presunción de inocencia. ¿Cuál es la solución? El derecho civil. Un juzgado civil determinará si efectivamente hay necesidad de reparar, de resarcir, de devolver esos dineros, o si por el contrario, como se ha mostrado en el proceso penal, eso fue un proceso de autogestión donde todos se reunían y decían vamos a comprar este predio, vamos a pagarlo de esta manera, y las consecuencias que se derive de ello vienen para todos, no para uno solo. Sí, al principio, pues lo que usted menciona, se crea, no, y el privarle la libertad a la persona no es la mejor solución, porque en primera instancia el juez no pensó lo mismo, porque llegaron a segunda instancia. ¿Qué fue lo que pasó durante todo este proceso? Sí, pues infortunadamente el ser humano tiene diferentes formas de ver las cosas, ¿sí? Un juez tiene una óptica o tiene unos lentes para ver la situación de una manera y puede que el de segunda instancia, como en este caso, lo vio como realmente es, ¿sí? Bajo los lentes de la justicia. En primera instancia se le indicó al juzgado que de los elementos materiales de prueba no se demostraba la trampa o el engaño, que ese engaño hubiese producido un error y que intencionalmente o dolosamente los acusados hubiesen inducido en error, hubiesen aprovechado, si hubiesen aprovechado ese error, hubiesen obtenido un incremento del patrimonio o un provecho y finalmente un perjuicio. Es decir, esa cadena de eventos que yo menciono, ¿sí? La trampa o el engaño o el ardid, el error producido en la víctima,
el aprovechamiento de ese error en la víctima que generó un dinero o un provecho ilícito para el acusado y finalmente un perjuicio, eso no se demostró. Se le dijo al juez de primera instancia, yo por eso indicaba que yo le decía al señor Nelson, este proceso lo ganamos en sede de casación, en la Corte Suprema de Justicia nos darán la razón. Afortunadamente los lentes de la magistratura que se utilizaron para hacer la lectura del caso fue la más juiciosa, porque se tomaron todos y cada uno de los argumentos, todos y cada uno de los elementos de prueba, y finalmente sale avante nuestra posición defensiva, nuestra tesis defensiva, y es que no había una estafa, no la hay por ningún lado. Bueno, ¿cuál fue? Sabemos todos que esto fue un caso que afectó a varias personas de Yopal Casanare, un proyecto muy grande, más de 350 familias. Esas garantías que se le entrega a la comunidad hoy, también de pronto no debía haber un fiscal mejor capacitado con relación a eso, uno especializado en este tema para las garantías también, no solo pues a el exconcejal, sino también a la misma comunidad que se vio afectada en todo este proceso. Bueno, muy buena pregunta, porque yo siempre lo he dicho que esto fue pues acierto de haber determinado por parte de la defensa que la acusación se tenía que construir con base en los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, porque es que la estafa así en blanco y negro, pues uno va a decir, listo, la estafa se dio porque algunos están diciendo que eso es una estafa, pero ya cuando se analizan los elementos materiales de prueba, ni en el escrito de acusación ni en el juicio se probaron los elementos que yo acabé de indicar. ¿Quién propone esos elementos que yo acabo de indicar? El engaño, el error, el aprovechamiento del error, la generación de un provecho ilícito y un perjuicio. Eso solamente lo dice la Corte Suprema de Justicia. Por eso yo estaba seguro que la Corte Suprema de Justicia iba a hacer valer en sede de casación la posición que ella ha tenido durante todos estos años y que no estaba en el escrito de acusación. Muy seguramente pues no lo incluyó o no lo advirtió o no lo vio la Fiscalía General de la Nación, pero lo cierto es que las víctimas ninguna pudo demostrar esos elementos, al punto que, por ejemplo, el ardid o el engaño que se planteó en el escrito de acusación era que Nelson Figueroa estaba promocionando un proyecto de vivienda en la casa de sus padres. O sea, eso ¿qué engaño puede producir? Al contrario, eso genera confianza porque van a decir los compradores, bueno, tiene una identidad, tiene un negocio, está en la casa de los padres, eso me da credibilidad. Pero además de eso, la otra supuesta maniobra engañosa que se mencionaba era que por el hecho de venir representantes a la Cámara a esa casa donde se promocionaba el proyecto de vivienda, porque venían exalcaldes ahí, que eso generaba una inducción en error. Por el contrario, para nosotros lo que eso genera es una confianza, porque el ciudadano de a pie va a decir, hombre, en ese proyecto de vivienda y en la casa de los papás del señor Nelson Figueroa, donde se estaba promocionando ese proyecto de vivienda, antes que dudas y antes que inseguridades, lo que me genera es confianza, porque lo están desarrollando en la casa de los padres y altos políticos están apoyando esa situación. Y una tercera situación que era supuestamente como una trampa o un engaño, era que producto de promocionar ese proyecto de vivienda había obtenido una de las votaciones más altas. O sea, ¿eso qué tiene que ver con una trampa o un engaño? Entonces eso finalmente lo que se revela es que eso son falacias, o sea, son mentiras. Se maximizó el discurso en el escrito de acusación, se infló el discurso, se infló la narrativa en el escrito de acusación, pero finalmente terminaron siendo falacias, terminaron siendo mentiras porque no se demostró. Eso fue lo que realmente sucedió. Es decir, la confianza para la sociedad del Casanare, que yo les puedo decir, es que el proceso se ganó en franca lid, o sea, se ganó en derecho, ¿sí? Acá no hubo nada oculto, nada por debajo de la mesa, fue en derecho, ¿sí? Como todo lo que yo me gano, ¿sí? Entonces eso fue en franca lid. Abogado, ahora
ya que el concejal quedó absuelto, quedó ya en libertad. Sí. ¿Qué seguirá ahora? ¿Qué esperarán estas familias? ¿Qué proceso sigue a continuación con todo este tema de los proyectos de vivienda? No, pues, o sea, en ese momento ya, pues, lo primero es que sale en libertad el señor Henry Danilo Ávila Mota y también Nelson Figueroa, porque los dos estaban privados de la libertad. Pero, pues, proyectos de vivienda no habrán, o sea, ya eso es un mensaje, eso es disuade, esa decisión disuade de poder iniciar cualquier otro proyecto de vivienda, porque pues estas personas ya tendrán que dedicarse a algo totalmente diferente y lo cierto es pues que ya será la justicia civil si determina que hay responsabilidad civil, es decir, económica, si no en privación de la libertad. O sea, yo reitero lo siguiente, o sea, la solución para los problemas de la sociedad, para encauzar esas desviaciones, que por ejemplo hay un urbanizador ilegal o que de pronto hay una estafa, como en este caso una presunta estafa, la solución no es privarlo de la libertad, porque como nos dimos cuenta no habían elementos de prueba para demostrarlo, pero ese perjuicio económico sí se podría resarcir en el evento que se demuestre que ellos desconocían todo eso. Esto quiere decir, o hay de pronto algún compromiso por parte de estos dos personajes hacia la comunidad, o pues ya para finalizar la entrevista, nuevamente, ¿qué decirle a esas personas? Ya se conoció la libertad, se conoció pues de que no es necesario privarlos de su libertad, valga la redundancia, y pues ¿qué compromiso viene ahora? Pues el del apego estricto a la ley, o sea, cualquier persona que va a promocionar un proyecto de vivienda y que no tenga el lleno de los requisitos legales, o que teniendo el lleno de los requisitos legales, pues todo lo tienen que hacer es con apego a la ley. O sea, si se va a iniciar un proyecto de vivienda, lo mínimo que debe haber pues es una disponibilidad de servicios públicos, unas licencias de urbanización, unas licencias de construcción, tener el lote claramente definido en cuanto al derecho de dominio, que si es mío o no es mío realmente. Para eso es necesario consultar en el folio de matrícula inmobiliaria, para eso están las oficinas de instrumentos públicos, toda la trazabilidad de los bienes inmuebles está allí. O sea, se puede fácilmente determinar en la oficina de instrumentos públicos a quién pertenece determinado bien. Si el ciudadano de a pie le está comprando a quien realmente dice ser el dueño o propietario, o por el contrario está comprando a un timador o a una persona que lo va a estafar. Básicamente es no revictimizarnos, no constituirnos en víctima a partir de nuestra propia ignorancia, ¿sí? O sea, si yo voy a comprar un predio, lo mínimo que hago es consultar en la oficina de instrumentos públicos, pedir toda esa serie de documentos, consultar en la oficina de planeación, consultar en las curadurías urbanas, todo eso, una completa asesoría, una asesoría informada para poder tomar una decisión de si se compra o no se compra determinado bien.